Dije que necesitaba espacio, y lo llené con un cuerpo distinto al suyo. Mi nombre es Juliana Monroe. Nací en Richmond, Virginia, un lugar tranquilo, de casas con porches blancos, jardines cuidados, y vecinos que saludan al pasar, aunque no siempre con sinceridad. Mi infancia fue como muchas otras: padres divorciados, una madre que se refugiaba en el trabajo para no enfrentar su tristeza, y un padre que desapareció de a pocos, como una canción que se desvanece sin terminar. Fui una niña introspectiva, de pocas amigas, pero con una imaginación salvaje. A veces me inventaba vidas enteras para no vivir la mía. Me fui a estudiar a California cuando tenía 18, y desde entonces, el este dejó de ser mi casa. Me instalé en San Diego, donde encontré sol casi todo el año, carreras nuevas, y sobre todo, la posibilidad de empezar desde cero. Estudié psicología porque me obsesionaba entender por qué la gente se queda, incluso cuando debería irse. Supongo que también quería entender por qué yo hacía lo contrario, por qué huía cuando las cosas parecían estables. Soy psicóloga clínica, y hace 3 años monté mi propia consulta online. Vivo en un pequeño departamento en Hillcrest, rodeada de plantas, vinilos antiguos, y libros con post-its en cada esquina. Desde afuera, mi vida parece ordenada, casi admirable. Pero si alguien abriera una sola puerta dentro de mí, encontraría un caos muy bien disfrazado. No me considero mala persona. Tampoco una víctima. Me considero humana. Y lo humano, lo verdaderamente humano, duele. Tengo 32 años, y aún estoy aprendiendo a no destruir lo bueno solo porque me da miedo perderlo. Pedro fue eso. Lo bueno. Lo que llegó cuando no lo esperaba. Y lo que, sin quererlo, empecé a herir en silencio. Lo conocí un domingo por la tarde, en una de esas ferias ecológicas al aire libre en La Joya. Yo había ido sola, con mis audífonos y un café helado en mano, sin más intención que mirar jabones artesanales y probar mieles orgánicas. Pedro estaba en un puesto de cerámicas, con las manos manchadas de arcilla, hablando con una mujer mayor que le contaba cómo hacía macramé. Recuerdo que lo primero que me llamó la atención fue su risa. No era escandalosa, ni exagerada, pero tenía esa honestidad rara que uno puede oír a distancia. Como si realmente estuviera presente en lo que estaba ocurriendo. Me acerqué al puesto sin mucha intención de comprar nada, y terminamos hablando sobre cómo algunas tazas tienen una forma que las hace más abrazables. Así lo dijo él, abrazables. Y aunque pareció una tontería, me reí como hacía mucho no lo hacía. Pedro no era de esos hombres que imponen. No tenía un físico impresionante, ni una personalidad dominante. Era tranquilo. De voz baja, mirada directa, gestos lentos. Como un río sin prisa. Tuvimos una de esas conversaciones largas que parecen no tener final. Sobre libros, sobre migración, él había llegado desde Medellín a los 15 años, sobre arquitectura, era diseñador de interiores, y sobre lo que nos hacía quedarnos en una ciudad. Me preguntó si siempre hablaba tanto con desconocidos. Le respondí que solo cuando no me daba miedo que se quedaran. Esa noche me escribió. No pasaron 2 días antes de nuestra primera cita formal. Fuimos a un cine pequeño donde proyectaban películas clásicas en blanco y negro. Y luego caminamos durante horas, hablando de todo y nada. Pedro fue el primero que no intentó impresionarme. No buscó llenarme de promesas, ni quiso salvarme de mí misma. Solo estuvo ahí. Presente. Constante. Amable. Al principio pensé que sería algo pasajero. Estaba acostumbrada al tipo de relación que arde rápido y se apaga antes de aprender el nombre del otro. Pero Pedro tenía otra forma de entrar, se coló por la puerta de la calma. Y para alguien que siempre había vivido en tormenta, esa calma era adictiva. Los meses pasaron. Empezamos a vernos más seguido. Luego nos hicimos inseparables. Cuando me di cuenta, ya tenía un cepillo de dientes en su baño, mis libros en su estante, mi ropa mezclada con la suya. Nos despertábamos juntos, desayunábamos juntos, trabajábamos en silencio con nuestras laptops frente a frente. Y aunque todo eso me hacía feliz, había algo dentro de mí que empezaba a inquietarse. No era él. Era yo.
Era esa parte mía que siempre había sentido que la estabilidad esconde una jaula. Una parte que, en vez de disfrutar la paz, empezaba a extrañar el caos. Pedro era el hombre que toda madre querría para su hija. Y lo digo en serio. Atento, amoroso, empático, inteligente. Me escuchaba incluso cuando yo no sabía cómo explicar lo que sentía. Me acompañó en mis momentos de ansiedad sin hacerme sentir una carga. Era bueno. Demasiado bueno, quizá. Y yo, en mi interior, empezaba a preguntarme si podría amar para siempre a alguien que nunca me hiciera temblar. Recuerdo perfectamente ese fin de semana. Pedro y yo habíamos planeado una escapada a Big Sur, en la costa central de California. Un lugar donde los acantilados se encuentran con el Pacífico de una manera tan cruda que parece que la tierra sangrara belleza. Dormimos en una cabaña de madera con ventanales enormes, rodeada de secuoyas tan altas que el cielo parecía apenas un detalle. Era otoño. Las hojas estaban en ese punto exacto entre la melancolía y la celebración. Todo tenía ese aroma a madera húmeda, a viento limpio, a hogar. Pedro estaba distinto. Nervioso, pero fingía calma. Lo noté cuando me sirvió el café con las manos un poco temblorosas, o cuando me miraba y sostenía la mirada como si estuviera grabando algo en su memoria. El día exacto fue un sábado. Caminamos por un sendero hasta llegar a un pequeño mirador. Solo nosotros dos. El mar se abría frente a nosotros con ese rugido constante y suave que tiene el océano cuando no hay tormenta. Me senté en una roca, él detrás de mí. Y entonces, con una voz más firme de lo que esperé, me dijo: Juliana, ¿tú crees que todas las vidas pueden tener un punto de inflexión? Me reí, pensando que era una pregunta filosófica como las que solíamos hacernos. Pero no. Él continuó. Porque si existe uno, para mí fue el día que te conocí. Cuando me di la vuelta, ya estaba de rodillas, con una cajita de terciopelo azul oscuro entre las manos. No había gente alrededor. Ni cámaras escondidas. Solo su voz. Su risa nerviosa. Y el silencio entre las olas. Quiero construir contigo una vida tranquila, llena de días buenos y también días reales. No perfecta, pero sí honesta. ¿Te casarías conmigo? No lloré como imaginaba que lloraría si algún día alguien me lo pedía. Solo sentí un peso profundo en el pecho. Una mezcla entre alegría y vértigo. Sí, le respondí. Sí, Pedro. Nos abrazamos. Y por un instante, creí que el amor, el verdadero amor, era eso, alguien que te mira y te ve completa, incluso con los vacíos que ni tú quieres mostrar. Planeamos todo en calma. Nos dimos 8 meses para organizar la boda. Él quería una ceremonia pequeña, íntima, y yo también. Lo celebramos en un viñedo en Napa Valley, con no más de 70 personas. Pedro se encargó de diseñar hasta las invitaciones. Las hizo a mano, con papel reciclado y un dibujo de una secuoya y el mar. El vestido lo elegí con mi hermana. Blanco, sin brillo, con una espalda abierta y mangas largas de encaje. Era elegante, simple, como yo siempre imaginé que sería. Pedro lloró cuando me vio entrar. No se escondió. No disimuló. Lloró como se llora cuando uno agradece algo que no sabe si merecía. Los votos fueron escritos por nosotros. Los míos hablaban de la calma, del abrazo que representa su presencia, de la paz que sentía cuando dormía con su respiración pegada a mi cuello. Sus votos, en cambio, hablaban de paciencia. De cuidar una planta hasta que dé fruto. De prometerme tiempo, y no soluciones. Y aún así, aún en ese momento perfecto, sentí algo muy lejano, muy escondido, que me hacía ruido. Una voz bajita. Casi imperceptible. Una duda que se asomó como un murmullo. ¿Y si esto no es lo que quiero? Los primeros meses de casados fueron suaves. Pedro cocinaba las noches que yo tenía terapia con pacientes más intensos. Me dejaba notitas en la cafetera. Ponía ya suave los domingos por la mañana. Compartíamos el mismo escritorio, espalda con espalda, y en silencio sabíamos cuando el otro necesitaba un abrazo sin palabras. La casa que alquilamos estaba en North Park,
Un barrio con casas antiguas, cafés hipster y librerías de segunda mano. Era pequeña, pero tenía una terraza donde cultivábamos albahaca, lavanda y tomates. Parecíamos la postal de un matrimonio feliz. Él seguía siendo ese hombre atento. Me preguntaba cómo había dormido, si necesitaba un descanso del trabajo. Me recordaba que era suficiente, incluso cuando yo misma me exigía el triple. Pero algo en mí empezó a resistirse a esa armonía. Me costaba mirarlo a los ojos por demasiado tiempo. Me irritaban detalles que antes amaba, su orden, su voz suave, su forma de tomarse todo con calma. Yo quería intensidad. Ruido. Sangre en las emociones. Él quería paz. Y yo, sin decirlo, empezaba a buscar guerra. Empecé a dormir menos. A trabajar más. A pasar más tiempo sola. Y entonces ocurrió lo que ahora entiendo como el primer paso hacia el desastre. Le dije que necesitaba espacio. Pedro no discutió. No insistió. Solo asintió con tristeza. Tómate el tiempo que necesites. Yo estoy aquí. Me mudé por unas semanas al departamento de mi hermana mientras me organizaba mentalmente. Y aunque fue real que me sentía confundida, también fue real que una parte de mí ya estaba buscando lo que no encontraba en Pedro. Una noche, en un bar con una amiga, conocí a alguien. No fue planeado. No fue buscado. Fue rápido. Sin historia. Sin fondo. Solo atracción y una conversación que me hizo sentir deseada. Él era músico, extranjero, de paso por San Diego. Se llamaba Marco. Esa noche terminé en un departamento que no era el mío. Con un cuerpo que no era el de mi esposo. Y con una culpa que, en lugar de destruirme, me hizo sentir viva por un instante. No fue amor. Ni siquiera pasión real. Fue fuga. Cuando volví a casa días después, Pedro me abrazó como si no hubiera pasado nada. Como si su amor fuera tan sólido que podía esperar por mí. Y entonces lo supe. Estaba empezando a convertirme en una persona que ni siquiera yo podía justificar. Me prometí que sería solo una vez. Una sola noche fuera de mí. Una noche para no ser la esposa ejemplar, la mujer que escucha, la que responde con una sonrisa medida y palabras inteligentes. Una noche para no ser la que siempre está bien. Y sin embargo, como todo lo que empieza con una mentira, la historia no terminó ahí. A la semana siguiente, Marco me escribió. Un mensaje simple. ¿Estás bien? Pensé mucho en ti. No respondí. Durante horas. Pero lo leí una y otra vez. Y cuando por fin contesté, no fue para poner un límite, sino para abrir una rendija. Yo también he pensado en ti. Nos vimos 2 veces más. En silencio. En la sombra. Sin testigos ni palabras grandes. Era una relación sin contenido, pero con demasiada carga. Marco no sabía que yo estaba casada. No lo quise decir. No porque me diera vergüenza, sino porque admitirlo en voz alta sería como confirmar que estaba haciendo justo lo que temía ser capaz de hacer, traicionar a Pedro. Mientras tanto, en casa, Pedro seguía siendo Pedro. Cocinaba los domingos. Me compraba libros que creía que me gustarían. Me escuchaba con una ternura que me hacía daño. Yo no lo merecía, y lo sabía. Y lo más cruel de todo era que cuanto más amable era él, más lejos me sentía. En una de esas noches, luego de estar con Marco, regresé a casa y lo encontré dormido en el sofá. El televisor encendido. El libro que yo le había regalado, caído al lado de su pecho. Me arrodillé junto a él. Le acaricié el rostro con la culpa quemándome los dedos. Quise confesar. Abrir la boca y decirle todo. Pero el miedo fue más grande que el coraje. Dormí a su lado esa noche con el corazón latiendo por 2 hombres. Uno me amaba. El otro me hacía sentir viva. Y yo, en el centro, partida en pedazos. A veces el cuerpo calla lo que el alma no puede seguir ocultando. Y el mío empezó a fallar. No dormía bien. Comía por ansiedad. Me dolía el pecho sin razón.
y lo peor era que Pedro lo notaba. ¿Estás bien, amor? Y sí, solo estoy cansada, mentía, una y otra vez. Pero él me conocía mejor de lo que yo quería admitir. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Pedro me miró fijamente. Su voz fue baja, contenida, temblorosa. ¿Y Juliana, hay algo que no me estás diciendo? Tragué saliva. Quise confesar. Quise, de verdad. Pero le respondí lo que mejor me salía últimamente. No. Solo estoy confundida. Pero no tiene nada que ver contigo. Y entonces solté la frase maldita. Creo que todavía necesito algo de espacio. Él se quedó quieto. Cerró los ojos un segundo. Asintió. Se levantó sin decir nada más y lavó los platos. Esa noche no dormimos juntos. Y yo supe que algo dentro de él había empezado a quebrarse también. No me preguntó más. No insistió. Pero dejó de tocarme como antes. Sus besos se volvieron más cortos. Ya no me miraba mientras desayunábamos. El espacio que yo había pedido, ahora se abría como un abismo entre nosotros. Volví a ver a Marco por última vez. Fue distinto. Menos pasión. Más tristeza. Como si yo ya no pudiera sostener esa mentira sin que se me notara en la piel. Después de acostarnos, me miró con seriedad. No estás bien, Juliana. Estás rota. Y esto no te está ayudando. Me levanté sin responder. Me vestí en silencio. Me fui sin un beso de despedida. Y supe, mientras cerraba la puerta, que no iba a volver. Caminé por las calles de San Diego como si estuviera en una ciudad ajena. Llovía. Y por primera vez en semanas, lloré. Cuando llegué a casa, Pedro estaba en el estudio, revisando unos papeles del trabajo. Me saludó con un simple hola. Y ahí, en ese instante, entendí algo que me hizo temblar. Él ya sabía. No tenía pruebas. No tenía nombres. Pero su alma, esa alma noble y silenciosa que siempre había habitado en su mirada, había entendido mi traición antes que yo pudiera articularla. Y entonces nació el pensamiento más oscuro. ¿Y si ya era demasiado tarde para salvar algo? Me senté en la cama, con la luz apagada. Y sentí que el amor se me escurría entre los dedos como agua. Por no haber hablado. Por haber mentido. Por haber llenado mi vacío con alguien que no era él. Y lo peor era que todavía no sabía cómo confesarlo. Solo que debía hacerlo. Y pronto. No lo planeé. No escribí nada. No me paré frente al espejo ensayando qué diría. Simplemente un día, me desperté, miré a Pedro dormir de espaldas y supe que si no lo decía ahora, nunca más podría hacerlo. Me quedé sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas y el estómago hecho un nudo. El amanecer entraba por la ventana como una cicatriz de luz. Sentí que estaba por destruirlo todo. Pero también sentí que mentir, seguir fingiendo, era peor que cualquier ruina. Él abrió los ojos cuando sintió que no estaba junto a él. Se incorporó, me miró. No dijo nada. Me dio espacio. Yo respiré, una vez. 2 veces. Pedro, mi voz temblaba como un edificio a punto de colapsar. Hay algo que tengo que decirte. Él no dijo nada. Solo me sostuvo la mirada. Y eso me hizo más difícil continuar. Te fallé. El silencio fue tan espeso que pude escuchar cómo latía mi corazón en los oídos. ¿Cómo? Susurró. Y entonces lo dije. Estuve con otra persona. No fue amor. No fue planeado. Solo, estaba tan perdida. Y tú estabas tan presente, tan perfecto, que me sentía aún más rota a tu lado. Pedí espacio, pero no era espacio lo que buscaba. Fue otra piel. Otro cuerpo. Otra voz que no me conociera tanto. Pedro se levantó. Caminó hacia la ventana. No gritó. No rompió nada. Solo se quedó mirando hacia afuera con las manos en la nuca. ¿Cuántas veces?
Preguntó después de un minuto eterno. 3. ¿Lo amas? No. ¿Te arrepientes? Y cada día. Pero no del acto físico. Me arrepiento de lo que te robé. La paz, la confianza, el lugar que te prometí cuidar. Pedro no lloró. Pero vi cómo le cambiaron los ojos. Como si el brillo que siempre tuvo se apagara un poco. ¿Lo verás de nuevo? Preguntó. No. No quiero. No me interesa. No existe en mi vida más. Hubo un largo silencio. Y luego él solo dijo. No sé si pueda perdonarte, pero te agradezco que me lo hayas dicho. Porque si me iba a quedar a tu lado, al menos merezco la verdad. No me tocó. No me abrazó. No me insultó. Solo se fue a la cocina. Encendió la cafetera. Y dejó que la mañana hiciera su trabajo. Yo me quedé en la habitación, con las manos temblando y la sensación de haber perdido algo que todavía no entendía del todo. No sé si me perdonará. No sé si este es el final de nuestra historia, o el comienzo de otra más dura, más real, más humana. Solo sé que ese día elegí no seguir siendo cobarde. Y aunque dolió, fue el primer paso para volver a mirarme al espejo sin bajar la mirada. El amor no se mata en un solo día. A veces muere de silencios. Y otras veces, se reinventa después del desastre.